Continuamos con el tercer video del tema circuitos eléctricos de corriente continua. En este tercer video estudiaremos el circuito RC. Bien, un circuito RC está formado por una resistencia y un condensador, conectados en serie o también podrían estar conectados en paralelo. Pero en este caso nosotros estudiaremos un circuito RC en serie. Ahora, este circuito RC tiene la función de cargar o descargar un condensador. Esa es su función principal. Entonces, inicialmente estudiaremos la carga de un condensador. Para este caso, se considera este circuito en la cual tenemos acá una fuente electromotriz de Fe igual a E, una resistencia una resistencia eléctrica igual a R y un condensador de capacidad C. Y todos estos tres elementos están combinados en serie. Como condiciones iniciales del problema, tenemos que para el tiempo t igual a 0 segundos, vamos a pensar que el condensador tiene 0 de carga. Obviamente, si queremos cargar un condensador, en el momento inicial, el condensador tendría que estar descargado. Entonces, por ese motivo, para T0, su condición inicial que vamos a tener es que la carga de este condensador tendría que ser igual a 0. Bien, como acá este circuito en serie no tiene nodos y solo tenemos una malla, entonces en este caso lo único que tenemos que aplicar es la segunda regla de Kirchhoff para resolver este circuito. Entonces, para este efecto, pensamos que la intensidad de corriente en esta malla está dada por esta dirección, o sea, en una dirección a favor de las manecillas del reloj, o sea, en este sentido. Y por ese motivo nosotros establecemos esta punta de flecha para indicar que la corriente eléctrica en este circuito está fluyendo en esta dirección. Bien, y a esta malla nosotros vamos a recorrer en este sentido, dada por esta punta de flecha de color roja. Entonces decimos, vamos a recorrer la malla en esta dirección. Ok, bien, si ese es el caso, nosotros queremos calcular cuál es la carga de este condensador y la intensidad de corriente que está fluyendo en esta malla en función del tiempo t. Bien, para esto aplicamos solo la ley de mallas. Entonces, si nosotros recorremos esta malla, damos una vuelta para encontrar las fuentes electromotrices, encontramos esta que estaría a favor, porque estaríamos recorriendo la malla en este sentido. Entonces, al recorrer en ese sentido, encontramos a la fuente electromotriz a favor y entonces colocamos acá E, ¿no? Y positivo. Completamos la vuelta, esto no es una FEN, esto no es una FEN, continuamos y terminamos la vuelta. Entonces, en este caso, hay solo una fuente electromotriz. Luego, acá tenemos esta resistencia, o sea, vamos a dar otra vuelta para las caídas de tensión. Entonces, aquí no se da una caída de tensión, pero en esta resistencia sí. Entonces, vean que acá a esta resistencia estamos encontrando a favor, porque la intensidad de corriente está en este sentido y nosotros estamos recorriendo en el mismo sentido. Por tanto, acá se da una caída de tensión B, que sería igual a I por R. Entonces, ¿y de dónde saco que es I por R? De la ley de Ohm, resistencia es voltaje sobre intensidad. Entonces, de ahí obtenemos que en esta resistencia se va a dar esta caída de tensión que es I por R. Continuamos el recorrido y encontramos ahora un condensador. Aquí también se da una caída de tensión. Entonces, esta caída de tensión va a ser igual a Q sobre C y positivo, porque la intensidad de corriente que está circulando en esta rama tiene esta dirección que es la misma del sentido del recorrido a la malla. Por tanto, acá se da una caída de tensión que es Q sobre C. ¿De dónde sale que la diferencia potencial en el condensador es Q sobre C? De la ecuación de la capacidad es igual a la carga sobre diferencia. De ahí despejen la diferencia potencial, nos va a dar esta relación.
Si analizamos esta ecuación, vemos que esto es dato, la FEN, R es dato, C es dato, pero no tenemos acá la intensidad de corriente ni la carga, y tuviéramos una ecuación con dos incógnitas. Por tanto, tenemos que buscar otra ecuación más que nos permita resolver esta ecuación. Esa ecuación está dada por la definición de la corriente eléctrica. Entonces resulta que la corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. Y es igual a la derivada de Q respecto de T. Pero esto es importante entender que este I es el I que está pasando por la rama donde se encuentra el condensador. Entonces acá la intensidad de corriente que pasa por el condensador es I. Por tanto, acá decimos que esta intensidad de corriente va a ser igual a la derivada de Q respecto de T. Es como pensar que la cantidad de carga de Q que está llegando al condensador va a ser esta intensidad de corriente multiplicado por este diferencial de T. Entonces ya tenemos este sistema de dos ecuaciones diferenciales, porque la incógnita está dentro de la derivada, y con dos incógnitas, la cual podemos resolver. En este caso, a nivel de este curso, por lo general, los problemas que se tienen que resolver son más o menos de este tipo, y la técnica matemática que se utiliza es la de separación de variables. Para este efecto, esta intensidad de corriente nosotros la podemos sustituir acá. Y entonces tendremos que la FEN va a ser igual a la derivada de Q respecto de T por la resistencia más la carga sobre la capacidad. Entonces acá ya tenemos una ecuación con una sola incógnita, que en este caso es la carga. Por tanto, para aplicar la relación, aplicar la técnica de separación de variables, toda esta ecuación la dividimos entre R. Entonces acá tendríamos E sobre R y aquí Q sobre RC, y acá simplemente nos quedaría la derivada de Q respecto de T. Y luego restamos el E sobre R menos el Q sobre RC. En este caso nos da esta relación porque el común denominador va a ser R por C. R por C dividido entre R me da C, que va a multiplicar acá a la FEN y me va a dar E por C, menos la carga Q sobre RC igual a la derivada de Q respecto de T. Entonces, como acá tenemos Q, este que está, toda esta expresión que está multiplicando va a pasar a dividir, y este que está dividiendo de T va a pasar acá a multiplicar, y obtenemos entonces esta ecuación. Decimos que diferencial de T sobre RC va a ser igual al diferencial de Q sobre CE menos Q. Y acá a esta ecuación podemos aplicar integral. Entonces tenemos esta expresión. Condiciones iniciales del problema. No nos olvidemos que las condiciones iniciales de este problema nos dicen que para t igual a 0 segundos, la carga es igual a 0. Entonces, acá decimos dt, nos dice para t igual a 0, dq, ¿cuánto vale q? 0, porque inicialmente el condensador estaría descargado. Y a un tiempo t, nosotros queremos saber cuánto vale la carga de ese condensador. Bien, entonces habría que resolver estas integrales. La primera es sencilla y directa, pero para la segunda no la vamos a encontrar en ninguna tabla. Para ese efecto podemos aplicar un cambio de variable. A U llamamos CE menos Q, lo que está acá en el denominador. Entonces, ese es el cambio de variable que aplicamos acá. Por tanto, el diferencial de U es la derivada de U respecto de Q por diferencial de Q. Entonces, esto es constante, su derivada vale 0, y la derivada de U respecto de Q llegaría a ser igual a menos 1. Y multiplicamos todo esto por diferencial de Q. Es decir, el diferencial de U es igual al negativo del diferencial de Q. Bueno, también tenemos que cambiar los límites. En este caso, U de 0, o sea, para Q igual a 0, ¿cuánto vale U? Entonces, si Q vale igual a 0, nosotros reemplazamos acá, Q vale 0, entonces U va a ser igual a E por C, que tendríamos esta expresión. Y este otro límite, quiero saber cuánto vale U para el valor de carga igual a Q. Lo reemplazamos ahí en esta expresión Q, en Q, que sería lo mismo
Por tanto, U va a ser igual a EC menos Q. Bien, por tanto, esta integral se reduce a la siguiente expresión. Bueno, acá tenemos lo mismo, pero en vez de tener dq, en este caso vamos a obtener menos du. Y en vez de CE menos Q, acá tendríamos U. Los límites inferior, S, acá, S, y S menos Q. Aplicando integrales, en este caso, encontramos que esta integral, de manera directa, va a ser T sobre RC, porque RC es una constante. Entonces, este signo negativo podemos pasar acá a multiplicar y vamos a tener negativo T sobre RC. Y la integral del du sobre u es el logaritmo natural de u. Evaluado en los límites inferior S y S menos Q, tendríamos logaritmo natural de S menos Q sobre ES. ¿Por qué motivo tenemos esta expresión? Porque en realidad esta integral sería logaritmo natural de U. Y toda esta expresión sería logaritmo natural de S menos Q menos logaritmo natural de EC. Por propiedades del logaritmo, la diferencia se convierte en un cociente y podemos obtener de esta expresión esta relación. Para poder despejar aquí la carga Q, que es nuestra incógnita, entonces lo que hacemos es elevar a la exponencial, porque la función inversa al logaritmo natural es la exponencial. Entonces acá tendríamos e elevado a la logaritmo natural, sería esta expresión. Y aquí tendríamos e elevado a menos t sobre rc. De tal manera que este que está aquí dividiendo va a pasar a multiplicar acá, y este que estaría sumando va a pasar a restar, y este que está restando este de q va a pasar a sumar, de la cual nosotros podemos escribir, despejando de esta expresión q con un simple cálculo algebraico, q va a ser igual a s por 1 menos e elevado a menos t sobre rc, que sería la relación de la carga en función del tiempo t, ¿no? Bueno, ahora lo que queda es analizar esta solución un poquitito. Para este efecto, tenemos que darnos cuenta que esta ecuación, esta función, tiene una asíntota que es igual a EC, es decir, el valor de la carga de este condensador no va a poder tener un valor de carga mayor a este valor EC, porque este término E elevado al negativo de t sobre RC, a medida que t vaya aumentando, entonces este término va disminuyendo, se hace cero, va decreciendo, y va decreciendo de este valor 1. Por tanto, lo que podemos concluir que la carga máxima que puede alcanzar un condensador en un circuito RC en serie es igual a EC. ¿Y en qué momento se va a dar esta carga igual a EC? En un tiempo t infinito. Cuando t es infinito, e elevado a menos infinito, esto me dará 0 y la carga me da igual a EC, que sería la máxima carga alcanzada por el circuito RC, ¿no? En este caso. Bien, ahora, si nosotros queremos encontrar la corriente eléctrica, entonces, lo único que tenemos que hacer es derivar esta expresión, porque I es igual a la derivada de Q respecto de T. Esta expresión, esta ecuación es la que tenemos que usar. Por tanto, aquí tendríamos EC, ¿no? Tendríamos que derivar respecto de T EC. Como S es una constante, eso se anula. Y acá, para poder derivar, aquí tendríamos S por e elevado a menos t sobre rc. Derivando respecto de t, esto sería igual a 1 menos rc. Y la derivada de la exponencial es la misma función exponencial. Por tanto, de acá, si derivamos q respecto de t, tendríamos menos s. De aquí, derivando respecto de t, sería menos rc por la misma exponencial de e elevado a menos t sobre rc.
Acá, haciendo operaciones, menos con menos me da más, C con C se nos va, y aquí me quedaría ER. Por tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a la F sobre la resistencia multiplicado por la exponencial elevado a menos T sobre RC. Bien, entonces esta sería la intensidad de corriente. Y nuevamente hacemos un poquito de análisis acá. Entonces podemos darnos cuenta que aquí el máximo valor de la intensidad de corriente es E sobre R. Porque para T igual a 0, E elevado a la 0 vale 1, que sería igual 1 por todo esto, me da una intensidad de corriente de E sobre R. Pero cuando este tiempo t tiende a infinito, entonces e elevado a menos infinito se hace 0, que multiplicado por LR me daría una intensidad de corriente igual a 0. Es decir, la máxima intensidad de corriente del circuito es igual a E sobre R, ¿no? Esa. ¿Y en qué momento se da esta máxima intensidad de corriente? Cuando t es igual a 0 segundos. Y en un tiempo t infinito, la intensidad de corriente sería 0, nula, ¿no? Bien, luego hay un parámetro importante que le caracteriza al circuito RC, que se le llama la constante de tiempo del circuito RC, definida por el producto de la resistencia por la capacidad del condensador. Y a eso se le llama la constante de tiempo del circuito RC tau, simbolizada por la letra tau. La unidad de tau en este caso es segundo. Se puede hacer un poco de análisis dimensional y mostrar que el ohm multiplicado por el faradio me va a dar igual a segundo. Por tanto, esta constante de tiempo del circuito RC, que es tau, es básicamente una magnitud del tipo tiempo. Su unidad es el segundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta constante de tiempo? Oh, bien, en este caso, si nosotros evaluamos la carga a este tiempo tau, que es igual a LC, entonces acá vamos a tener el Q máximo, que es S, por 1 menos E a este tiempo, al tiempo T igual a tau, y este tau es RC, sobre RC. Entonces acá este término se va con este término y nos quedaría 1 menos e elevado a la menos 1. Entonces el 1 menos e elevado a la menos 1 nos da 0,63 de Q máximo. ¿Qué quiere decir? Que la carga del condensador al tiempo igual a la constante de tiempo tau del circuito RC representa igual al 63% de la carga máxima que alcanza el condensador. Es decir, en un tiempo igual a la constante de tiempo tau, el condensador va a alcanzar el 63% de la carga máxima, ¿no? Bien, podemos hacer el mismo análisis para la corriente eléctrica. Evaluamos la intensidad de corriente eléctrica al tiempo tau igual a RC. Por tanto, vamos a obtener un I máximo que va a ser igual a E elevado a menos, en vez de T, RC, sobre RC de la fórmula. Por tanto, RC con RC vale 1 y nos dice que la intensidad de corriente al tiempo igual a la constante de tiempo del circuito RC va a ser el 0,37 del I máximo, porque E elevado a menos 1 es 0,37. Esto nos está indicando que en un tiempo igual a la constante de tiempo tau, la intensidad de corriente se reduce al 37% de la intensidad de corriente máxima, ¿no? Bien, para entender la importancia del Qmax, del Imax, de la constante de tiempo, podemos analizar el gráfico de las funciones, en este caso Q de t, el gráfico de esta relación, y el gráfico de I en función de t, el gráfico de esta ecuación. Y acá podemos encontrar que
Mire, aquí este punto que sería igual al Q máximo igual a AC, que sería esta asíntota, y el gráfico de Q en función del T es una función creciente del tipo exponencial. Vemos que esta curva nunca va a pasar esta asíntota, se puede acercar lo más que pueda, pero nunca cruza. Y se acerca mucho más en un tiempo T igual a infinito. Y este tiempo T, que es igual a tau, veamos que el valor de la carga representa el 63% de toda esta carga máxima, ¿no? Entonces, este sería el valor de la carga máxima. Y a este tiempo tau tendríamos el 63% de esta carga máxima, ¿no? Lo mismo, graficando la intensidad de corriente en función del tiempo t, vamos a encontrar que es una función exponencial decreciente, de esta forma. Vemos que en el momento inicial t igual a 0, tenemos la máxima intensidad de corriente, que es E sobre R, y luego la intensidad de corriente decae de manera exponencial, de tal manera que en un tiempo t muy infinito, tiempo t infinito, esta intensidad de corriente se aproxima al eje t, pero nunca corta al eje t. Se puede aproximar, pero nunca va a cruzar este eje t. Y nuevamente, vemos acá al tiempo t igual a tau, entonces la intensidad de corriente se reduce al 0,37 de la intensidad de corriente total máxima. Entonces, esta sería la longitud de la intensidad de corriente máxima. Y a este tiempo tau vamos a obtener este punto, que representa el 37% de toda esta intensidad de corriente máxima. Ahora veamos acá por las características de la función exponencial. Vemos que si nosotros analizamos en el siguiente tau, o sea, en el siguiente intervalo, en este punto, que sería 2 veces tau, acá tendríamos otro tau, un nuevo incremento de tau. Entonces, vemos que la carga, miren, ya no cambia significativamente. Aquí, en el primer tau, la carga aumenta en un 63%, ¿no? O sea, de la carga máxima. Pero en el siguiente tau, miren, en el siguiente tau, vemos que la carga es mucho, el cambio de la carga es mucho más pequeño, que esa es la característica de la función exponencial. Entonces, en 3 tau, por ejemplo, entonces si nosotros consideramos 3 tau, bien, esta carga ya podemos darnos cuenta que su cambio de esa carga va a ser extremadamente muy pequeño, ¿no? Ya el cambio es ligeramente pequeño, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensar ya en la práctica que en un tiempo tau igual a 2 veces tau o 3 veces tau, si quieren tener mayor seguridad, ya el condensador alcanza la carga máxima. Porque después de 2 tau o 3 tau, la variación de la carga es muy lenta y no tenemos que esperar un tiempo infinito para que este condensador cargue. Entonces, cuando nos interesa estudiar los circuitos CDC en un tiempo t que sea mayor a 2 tau o con mayor seguridad a 3 tau, podemos decir que ya el condensador está cargado. Y veamos lo mismo. Acá, a un tiempo 2 veces tau, por ejemplo, la intensidad de corriente ya disminuye lentamente. A un tiempo 3 tau, por ejemplo, ya podemos pensar que la intensidad de corriente es casi cero. Es decir, en un tiempo 3 veces a tau, la intensidad de corriente podemos considerar que ya es nula en la rama donde se encuentra ese condensador. Entonces, esa es la parte importante, el concepto importante que está relacionado con la constante de tiempo del circuito RC tau, ¿no? Bien, con esto hemos terminado este tercer video y en el siguiente haremos el análisis energético del circuito RC, como también estudiaremos el circuito RC para el caso de la descarga.